Que hemos visto en los últimos días, particularmente en la Cámara de Diputados, en donde se discutió, por supuesto, el presupuesto, pero se hizo de una manera muy particular. Algunos dicen no debemos de exagerar, lo mismo pasa en otros países, otras voces señalan hay muy poca capacidad de debate en México, hubo hasta disfraces, por supuesto. En fin, se encuentra con nosotros para platicar sobre este tema Meme Yamel, directora del portal de México News, a quien saludo con mucho gusto. Meme, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir esta mesa con Frida también. Y Frida Gómez, abogada feminista, a quien recibimos con mucho gusto. Frida. Muchísimas gracias, Jesús. Un gusto estar platicando aquí con ustedes y con tu amable audiencia también. Voy a comenzar contigo precisamente, Frida. ¿Qué lectura le das de entrada a lo que se vio en la Cámara de Diputados? ¿Es el nivel de la política en México en materia de debate? ¿Es reflejo precisamente de lo que está ocurriendo con lo que algunos consideran una polarización que arranca con el gobierno actual? ¿Cómo lo entendemos? Jesús, yo observé que cada quien sacó su naturaleza a flote y mostró su verdadera cara. A mí me sorprendió bastante la visión que tiene la alianza opositora para venderse, porque creo que algo que dejaron muy marcado al momento de amagar al presidente diciendo que no tendría reforma eléctrica, pues dejaron claro que no les interesan como tal ni los temas, ni las causas, ni puntualmente sus reservas en materia presupuestaria. Había varias reservas que rescataban, por ejemplo, el asunto del presupuesto para las mujeres, de presupuesto para los cuidados, y eso no fue su argumento. Su argumento es que no le habían llegado al precio porque no les aceptaron ninguna reserva y que entonces en esta visión, me atrevería a decir un poco mercenaria que tienen transaccional, pues ellos no estarían dispuestos a apoyar la reforma de la industria eléctrica. Y creo que eso fue muy claro porque me sorprende cómo tratan inclusive hasta de vender a sus propios electores. Si se supone que su base no apoya la reforma eléctrica, pues cómo es que ofrecen esos votos como si fueran simplemente una moneda de cambio. Algo que también me parece muy interesante es que sí creo que hubo un debate, aunque no se hayan aceptado esas reservas. El nivel de debate, como siempre, representa a quienes son mexicanos. Vaya, no sé qué tan serio haya sido hablar de brujería, pero algo que sí me quedó bastante claro, pues es que la derecha se siguió enfocando en golpear y en negarse a reconocer muchos avances, principalmente hablando de programas sociales, y lo único que me dejó un poco preocupada es la forma en la que al final quedó distribuido el presupuesto, que recortó mucha capacidad operativa, aunque amplió programas sociales, y creo que ahí es donde se tendría que haber enfocado todo el debate y no en las ofensas que se dieron, como algunas ofensas muy misóginas que inclusive se presenciaron en el pleno. Mi querida Meme, ha habido errores, por supuesto, a la 4T, pero me da la impresión, y te pido tu lectura, es parte de esta discusión que vemos en el pleno que cita también Frida, que la oposición no logra capitalizarlos precisamente por la falta de una oferta real, de una oferta que vaya más allá de regresarnos a lo que había. Exactamente, creo que ahí hay un gran punto para analizar porque como bien lo dice Frida, estaban vendiendo sus votos, se estaban vendiendo sus votos por la reforma eléctrica, estaban vendiéndolo a cambio de unos cuantos pesos y esto no es esto es literal, porque querían reasignar el 2.6% del presupuesto aproximadamente. Lo que a mí me parece extremadamente curioso es que las propuestas que ellos rescataban, pues tampoco eran propuestas muy innovadoras, no todas, había una que otra que por supuesto podríamos entrar en debate, pero eran las menos en realidad. Por ejemplo, recuerdo una que hacía una diputada priista, creo que es presidenta de la Comisión de Juventud, en donde proponía asignarle más recursos al INJUVE para que a través del INJUVE se creara un fondo y este fondo apoyara a los jóvenes que sí quieren estudiar y sí trabajan. La pregunta en realidad es, bueno, si eso realmente iba a reducir, por ejemplo, la tasa de desempleo que hay en los jóvenes, o si eso realmente los iba a apoyar, porque uno de los grandes problemas que tenemos los jóvenes cuando salimos a pedir empleo es que nos piden años de experiencia y juventud, cosa que no siempre podemos lograr, ya dado que o trabajamos o estudiamos. Entonces, ahí hay un tema en donde las propuestas que están realizando, pues sí carecen muchas veces de esta innovación. Y volvemos al tema de la oposición. La oposición pareciera que no tiene ningún tipo de propuesta y les cuesta mucho trabajo decirlas que sí tienen, porque las propuestas que tienen son: vamos a inyectarle ese recurso a las empresas, vamos a inyectarle ese recurso a la iniciativa privada, vamos a inyectarle ese recurso a aquellos proyectos que le van a dejar a la iniciativa privada. Y
otra vez volvemos al miedo de la oposición, de les da miedo aceptar lo que realmente están defendiendo. No creo que les costara tanto trabajo decir, queremos que le inyecten más presupuesto a fondos que eventualmente nos permitan acceder a las empresas privadas a través de ciertos programas y que a través de esas empresas privadas se llegue a obtener el recurso o el beneficio. Esto es lo que teníamos justamente en el pasado. Vivíamos bajo ese tipo de políticas en donde se pretendía que a través de la iniciativa privada o a través de los que más podían generar recursos se avanzara en el país. Y eso es lo que justamente esta administración quiere revertir, sino que los apoyos sean directos y que se busque un plan alternativo. Entonces, les cuesta tanto trabajo porque volvemos a punto. Lo que quieren son votos y se vio justamente con la estrategia de vender la reforma eléctrica, no de danos unos cuantos pesos a cambio de que aprobemos tus reformas, no solo eléctrica, sino de Guardia Nacional y también reforma electoral, para que podamos hablar, para que lo podamos debatir y volvemos con el tema. Ahí se centraron, no es un tema de ideología, no es un tema de propuesta, no es un tema de causas, es única y exclusivamente un tema electoral, meramente votos. Se habló mucho, Frida, de polarización. La polarización en México, después de lo que hemos visto en esta discusión, porque se hablaba mucho de dos visiones de país literalmente enfrentadas, ¿surge en un aspecto político o es una polarización económica, social, la que hemos vivido los mexicanos desde hace mucho tiempo? Yo creo que ha sido una polarización enraizada que anteriormente no era polarización, era una exclusión, porque básicamente había un grupo de la historia totalmente sometido, tanto de forma económica como de forma política, un grupo que a pesar de no querer entregarle el patrimonio de México a las empresas, de no querer entregarle los recursos a las familias de siempre, pues no tenían esa voz ni ese alcance. Y hoy que sí, los grupos oprimidos a lo largo de la historia, estructuralmente vilipendiados, sí tienen y tenemos el espacio, tanto en los medios de comunicación, las y los legisladores que están hablando y que dando la lucha por las mujeres, por las feministas, por las juventudes, pues entonces ahora sí podemos hablar de polarización, porque ahora sí se escuchan las dos voces y ahora sí se incomodan quienes siempre han tenido los privilegios, porque también hay que decirlo, el silencio que durante muchos años imperó fue un gran privilegio para los que hicieron, dividieron, vendieron y saquearon a nuestro país. Ahora, algo que es importante en la forma en la que se representa el presupuesto con todo el tema de polarización son las reacciones que han tenido ante el presupuesto del INE. A mí me parece muy característico esta cultura que ya se tiene para resolver todos los asuntos, que el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que va a impugnar esta esta asignación presupuestal y que será a través del Poder Judicial que buscará un reajuste, y eso creo que es parte de la gran visión y en cierta manera del gran fracaso que ha tenido la oposición, tanto para ganarse al pueblo como para verdaderamente comprobar que ese dinero que ellos solicitan, pues es dinero que justifican o que es dinero que se va a requerir. Yo observo, por ejemplo, en todos los trabajos que se hacen rumbo a los temas de revocación de mandato, en donde veo a gente que está activándose para difundir lo que va a suceder, para difundir lo que tienen que hacer, para difundir la participación, y creo que ahí hay un punto a favor, que es un pueblo politizado ante un INE que acusa que no habrá presupuesto para realizar un ejercicio pues que el propio pueblo está mandatando, y me parece que particularmente la discusión del INE es el mejor ejemplo del nivel de polarización que existe. Mientras unos le apuestan al formalismo, otros le están apostando a que se demuestre en dónde está ese otro dinero que durante tantos años gozaron y que todavía no sabemos qué tan bien fue utilizado. Me queda, Meme, el tema precisamente del INE, como bien lo pone sobre la mesa Frida. ¿Cómo entender la reacción por parte de Lorenzo Córdoba? ¿Cómo entender un detalle que ni siquiera la oposición estaba defendiendo al INE o al consejero presidente del INE? Estaban manejando el discurso para ir en contra de un gobierno. ¿Cómo entendemos esto? Exactamente el mismo punto que hemos visto en los otros dos, ¿no? Vender a cambio de votos, un pequeño porcentaje del presupuesto, cambiar su base, traicionarla, diría yo, incluso a su base. El tema del INE es muy peculiar porque siempre han estado en contra de la revocación de mandato, porque dicen que es innecesaria. Luego dicen que en la revocación de mandato se va a gastar 5,000 millones de pesos, que son completamente innecesarios gastarlos, y que perfectamente ese dinero se podría ir a recursos como, por ejemplo, comprar vacunas. Pero entonces se recortan esos 5,000, 4,000, casi 4,000 millones de pesos, y
entonces están otra vez utilizando el tema del INE para decir, bueno, es que el pobre INE, ¿no? Le están recortando el recurso, eso violenta la democracia y demás. No, no están defendiendo al INE, no están defendiendo nada. O sea, no están defendiendo absolutamente nada. Lo único que quieren es ir en contra. O sea, están única y exclusivamente yendo en contra por ir en contra. Eso es lo que hay que destacar del tema de la oposición y el asunto del Instituto Nacional Electoral. Ahora, en cuanto a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, ahí hay un tema de debate, ¿no? Le dicen desde el gobierno federal que por qué no utiliza este dinero que hay en fideicomisos. Efectivamente, no pueden utilizar el dinero de los fideicomisos porque cuando está en un fideicomiso tiene que ser utilizado exclusivamente para ese recurso. Pero hay muchas otras cosas que pueden recortar. Yo no mal recuerdo, en 2016 el INE tenía gasto para animales, el INE tenía recursos que se les etiquetaban para cuidado y alimento de animales y uno preguntaría, bueno, ¿y cómo para qué? El INE tiene gastos etiquetados que son completamente inservibles, completamente que se pueden quitar, gastos ordinarios. De ese gasto hablamos que el INE, al menos en este presupuesto, tiene 13,000 millones de pesos aprobados. O sea, hablamos de 13,000 millones de pesos aprobados para 90,000 empleados que tiene el INE, que muchos de ellos están incluso haciendo un trabajo que no les corresponde. El INE también tiene mucho dinero en cuanto, por ejemplo, alimentos y bebidas, galletas, refrescos, viáticos, tienen muchos recursos y encima el INE también tiene un presupuesto ordinario como, por ejemplo, para pagarle a ciertos investigadores y que estos investigadores vayan y realicen actividades que perfectamente podría realizar alguien que ya tiene un sueldo en el INE. Hay una en particular que pagaron a un investigador de la UNAM para que fuera a revisar cómo va la credencialización en Estados Unidos, esto fue en 2017, y le pagaron 54,000 pesos solamente a un investigador para ir a supervisar cómo está el presupuesto. Sí. Esos recursos perfectamente los puede recortar el INE. No hablamos ni siquiera de sus sueldos, ni siquiera estamos hablando de los fideicomisos. Hablamos de recursos que tiene el INE que fueron aprobados y que podrían completamente reducir para la revocación de mandato. Pero en cuanto a la discusión, es el mismo. Ir en contra de la administración por ir en contra de la administración, aunque no sepan ni siquiera por qué están yendo en contra. Para cerrar, tengo un minuto para cada una. ¿Cómo perjudica esto también el tema del gobierno federal? Al no tener una oposición fuerte o una oposición que realmente te genere algún tipo de debate, de discusión, ¿cómo puede ser afectado el gobierno federal o la vida democrática en sí, Frida? A mí lo que me preocupa bastante en la forma de asignar el presupuesto fue el alto nivel de asignación presupuestal a las fuerzas militares y es entendido por el número de facultades que se les ha asignado, facultades, muchas de ellas civiles, facultades de construcción. Yo a veces me pregunto si es que en estas facultades las obligaciones y las responsabilidades de transparencia pueden quedarse a un lado, justificando el tema de seguridad nacional, más para asuntos tan importantes o tan básicos como la obra pública que hoy está asignada a las fuerzas militares. Creo que en ese sentido necesitamos más que un grupo opositor, pues una fuerza que inclusive podría ser adentro del propio Morena, de las fuerzas que llevaron al poder la idea antimilitarista, fuerzas que estuvieron en el movimiento desde su fundación, que estuvieron oponiéndose a la forma en la que Felipe Calderón llenaba las calles del ejército, que se opusieron a la forma en la que Peña Nieto asignaba contratos oscuros al ejército y que hoy parecen voces que no sabemos en dónde están. Esas son las voces que creo que necesitamos encontrar y que necesitamos destacar de nuevo para poner sobre la mesa que, por supuesto, habrá asignación presupuestal entre mayores facultades haya, eso es algo lógico, pero no es lo mismo que haya una asignación presupuestal sin reglas a que haya una asignación presupuestal con transparencia. Algo que se puede celebrar bastante, pues es, por supuesto, el incremento que se da para los programas sociales, que sí están totalmente garantizados, el incremento del 76.2% al programa para adultos mayores refleja la realidad y es que en los hogares quienes están asumiendo tanto los cuidados de familia como los cuidados a las niñas, a los niños huérfanos, inclusive por COVID, pues son las abuelas y son los abuelos. El debate de si eso es lo correcto o no, creo que da para bastante, pero me parece una asignación realista porque en las casas, en las familias, en los hogares, pues quienes están cubriendo con estas grandes fallas, con los grandes huecos de COVID, pues son justamente los abuelos. El presupuesto que se asigna también para las juventudes me parece algo positivo, aunque insisto, las voces que tuvieron que estar presentes, creo que tuvieron que atender más a que el presupuesto de las secretarías tenga las capacidades administrativas y técnicas para garantizar que un problema funcione y que no se caiga en el famoso austericidio, que aunque ha sido una palabra utilizada para golpear, creo que sí existen algunas secretarías con un
exceso de presupuesto para programas, pero con una incapacidad operativa para demostrar que ese recurso ha sido eficiente. Hablo, por ejemplo, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un gran programa, todavía quedan partes por comprobar que les esté llegando ese recurso a las juventudes y que se estén aterrizando en beneficios para las comunidades. Cierro contigo, Meme. Particularmente creo que aquí valdría la pena rescatar que sí, la Sedenes es de los que más recibe recursos, recibió al menos en 2021 104,000 millones, pero si hablamos, por ejemplo, de cómo le fue este año, bueno, la Sedena es la que tuvo una reducción del 1.7%. A lo que quiero llegar justo con el tema de las Fuerzas Armadas, de la Sedena y demás, es que hay reducciones importantes que se hacen desde la Oficina de la Presidencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Previsiones de Educación Básica, se hacen reducciones en la COFESE, en la CNDH, en el Poder Legislativo, en el CRE, en la Secretaría de Energía, en el INE se hacen obviamente estas reducciones, en el Desarrollo Agrario y también la Secretaría de Economía. Ahí es donde están estas reducciones que no van, la más grande es del 1.7% con respecto a lo que se les asignó en el año pasado, 2021. Pero sobre el tema de los recursos del bienestar, estos programas sociales, esa es la fuerza de esa administración. Justamente lo que se ha buscado es: vamos a equilibrar la balanza, vamos a poner las cosas un poquito más parejas, y para hacerlo sí tenemos que soltar recursos para las personas. ¿Qué es lo que se debería de buscar aquí? Y también se tuvo que haber puesto sobre el tema y en el debate, porque es responsabilidad de los diputados, la vigilancia del presupuesto es la implementación de estos programas sociales. Hay muchas personas que nos han mencionado que, por ejemplo, sus tarjetas no se las han renovado, que a veces hay retrasos en la entrega del recurso, etcétera. Entonces, ahí es en donde se tendrían que buscar mecanismos que ayuden a verificar que estos recursos están llegando a los destinatarios finales y que están siendo bien aplicados, porque aunque el gobierno federal tiene esta intención de vamos a apoyar y vamos a avanzar, y está en la ley que sea progresivo, que este recurso es garantizado, constitucional y progresivo año con año, hay que garantizar que se estén optimizando los recursos, que estén llegando a quien tienen que llegar, y quizás en eso se tendría que haber centrado, no en el debate si se les daba o no se les daba. Es constitucional, votaron por ello y es progresivo, se tienen que dar y es una estrategia correcta. Entonces habría que entrar justamente en el debate de vamos a supervisar, se les va a destinar, es bueno destinárselos, sí, está haciendo algo bueno, sí, pero ¿cómo vamos a vigilar que llegue todavía a más personas y que llegue a tiempo? Ahí es en donde entran algunas cuestiones que quedaron completamente fuera del debate, porque lo que más vimos, y casualmente siempre lo estamos viendo, sobre todo en la Cámara de Diputados, es mucho show, mucho performance, y dejan fuera el debate real, el debate de argumentos, lo que a nosotros nos interesa como ciudadanos. Mi querida Meme, te agradezco muchísimo estos minutos. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a tu audiencia también. Querida Frida, un honor como siempre. Un gusto como siempre, Jesús. Un gran abrazo, Meme. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya. Regresamos, por supuesto, con más.